Buenas, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que podemos continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar que el Señor nos guíe y nos ayude, ¿no? Otra vez vamos a participar, así que estén listos, no sean tímidos para levantar su mano y para leer un pasaje o para hacer un comentario. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque ese amor lo demostraste no en nuestras circunstancias de cada día, sino en la cruz, donde entregaste tu vida misma por amor a nosotros. Gracias por todos los demás beneficios también que nos traes, Señor. Pero nunca podemos olvidar la cruz. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Gracias por traernos a ser parte de tu pueblo, por darnos hermanos y hermanas en Cristo, por darnos el privilegio de servirte, de conocerte y de tener nuestro futuro seguro en medio de cualquier circunstancia. Padre, oramos en esta hora que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú nos enseñes, Señor. Padre, que nos enseñes de manera que tu palabra, Señor, se vuelva pan y se vuelva vino y se vuelva carne en nosotros, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y hemos visto algunos pasajes hasta ahorita. En Marcos 1, de los versículos 1 al 15, vimos que Marcos nos habla acerca del maravilloso anuncio de que el Rey ha venido, de que Jesús es el Rey y que el Rey ha venido. Y vimos, por lo tanto, que Jesús anuncia en medio del imperio romano y en medio de la humanidad, anuncia que el reinado de Dios, el gobierno de Dios, se ha hecho presente en este mundo y en este tiempo, y que Jesús es el Rey, que el Señor ha puesto por encima, que Él ha sido puesto, Él mismo siendo hombre, siendo Dios, es puesto por encima del gobierno de Dios y del reino de Dios en este mundo. Luego en Marcos capítulo 1, de los versículos 14 al 20, vimos que Jesús nos llama a ser sus discípulos, ¿sí? Nos llama a ser sus discípulos, a poner en práctica sus enseñanzas, es decir, a ser ciudadanos del reino y a vivir del reino de Dios, a ser parte de Él. Y le doy muchas gracias a Dios porque varios de nosotros escogimos ese día ser discípulos de Jesucristo y entregar nuestras vidas a Él para seguirle, para amarle, para honrarle en todas nuestras vidas. Una decisión muy buena que no debemos olvidar nunca. Hoy en día vamos a ver cómo se ve el reino de Dios. Cómo se ve el reino de Dios. Y es importante para nosotros saberlo porque el reino de Dios es distinto. Los judíos hablaban del Mesías, cuando hablaban de las profecías del Antiguo Testamento que nos hablaban acerca del reino de Dios. Ellos esperaban que el reino de Dios viniera con un gran líder militar, a la manera de David, que viniera a este mundo, destruyera en los reinos de este tiempo, de este siglo, y tomara y estableciera su trono en Jerusalén y desde allí reinara, sobre todo destruyera a las naciones que eran las enemigas del pueblo. Esa era la expectativa que ellos tenían. Esperaban que iba a darse de inmediato la resurrección de los muertos y que ya no iba a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, ni carencia alguna. Esa era la perspectiva que ellos tenían. Pero cuando Jesús llega, Él anuncia el reino de Dios en medio de los reinos de este mundo, ¿sí? De acuerdo más a la profecía que Daniel había visto de una
roca que caía, pero que iba creciendo hasta que llenaba toda la tierra. O sea, alguna idea que vamos a ver más adelante también en el Evangelio de Marcos. Es decir, el reino de Dios vino, Jesús anunció el reino de Dios, pero en el momento en que Jesús anunció el reino de Dios, César seguía en su trono, la gente seguía sufriendo, había todavía pecado, había todavía enfermedad, había todavía llanto, pero Jesús dijo, ya yo he venido como rey, el reino de Dios se ha hecho presente. Y se ha hecho presente para salvar, ¿no? Entonces, el reino de Dios está presente, pero a veces, si no tenemos los ojos para ver, no podemos mirarlo, no podemos entenderlo. Entonces, es importante que nosotros podamos ver y entender lo que es y cómo se ve el reino de Dios en Cristo. Vamos a empezar en los versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor, fueron a Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahora vamos a ver el versículo 35. Se levantó Jesús muy de mañana, cuando aún no había amanecido, salía de la ciudad y se fue a un lugar desierto. Allí se puso a orar. Lo buscaron Simón y los con él estaban, y llamándole le dijeron, todos te buscan. Él respondió, vamos a lugares vecinos para predicar también allí, porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas por toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Dice que sus palabras tenían autoridad, ¿sí? Enseñaba distinto a los maestros de la ley, enseñaba con autoridad. Enseñaba no simplemente diciendo, los profetas dijeron, Moisés dijo, sino que decía, yo digo, ¿sí? Con la autoridad del reino de Dios. Y aquí vemos entonces una característica del reino. Jesús dice la palabra que les enseñaba con autoridad, y luego en el versículo 35 vemos a Pedro viniendo y diciendo, Señor, todos quieren oír más de ti, todos quieren ser sanados por ti, todos quieren ser ministrados por ti, y él dice, yo tengo que ir a otros lugares a proclamar la palabra, porque para eso he venido. Entonces, ¿qué característica del reino vemos en estas palabras? Ahora es vuestro turno, ¿no? ¿Qué característica del reino vemos en estos versículos? ¿Qué nos dicen sobre el reino de Dios? ¿Cómo demuestra Jesús su autoridad? ¿Y cómo Jesús esparce su reino? ¿A través de qué? ¿Quién dijo por aquí? Sí. Dale. De su enseñanza. Su enseñanza. Usted también dijo eso, ¿verdad? Su enseñanza, ¿ok? Es interesante. El arma del reino de Dios, la Biblia dice, es la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El reino de Dios, una de las características claves y fundamentales que el reino de Dios es, el reino de Dios viene en la palabra de autoridad de Jesucristo. Viene en la palabra de Dios. Y el reino de Dios se esparce y crece, no conquistando con una espada, sino a través de la proclamación de las buenas nuevas acerca del reino de Dios,
de la presencia del Rey en medio nuestro, de que el reino de Dios ha venido ya. El reino de Dios se esparce no por las armas, no con el control, sino a través de la proclamación de la palabra de Dios. Y eso es algo que la iglesia tiene que recordar en nuestros tiempos. A veces lamentamos la situación del mundo, o incluso queremos tal vez imponer nuestra perspectiva, pero más importante es que nosotros realmente lo que tenemos que hacer es proclamar la verdad de Jesucristo, la palabra de autoridad de Jesucristo, que transforma vidas y que transforma naciones. ¿Y quién es responsable de predicar? ¿Quién es responsable de proclamar la palabra de Jesús? El cuerpo de Cristo. Hermana, levante la mano para que puedan llegar, porque tiene buenos comentarios, pero para que la escuchen. Rubén, ¿puedes acercárselo? Gracias. El cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia. Exacto. Llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Exactamente. Entonces nosotros mismos, el cuerpo de Cristo, somos llamados a proclamar la buena nueva de salvación. Uy, se fue. Okay. Entonces, la primera cosa que vemos es la palabra de autoridad de Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos llamados a vivir, a recibir en nuestras vidas y a proclamar a otros, a compartir con otros que el reino de Dios ha venido y que está presente en medio de nosotros. Ahora Marcos 1, 23 al 28. Dice: pero había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo y gritó: ¡ah! ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, dio un alarido y salió de él. Todos se asombraron y preguntaban entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por todas las regiones que circundaban Galilea. Vean otra vez esa misma palabra, autoridad, ¿no? Y ahora vemos autoridad sobre qué. A ver, para que Bárbara tiene que oír. Sobre los demonios. ¿Sí? Autoridad sobre los demonios. O sea, una de las características que nosotros tenemos, que es una realidad, que es una realidad evidente, pero al mismo tiempo es una realidad que no se acepta mucho en la sociedad, es la presencia de la maldad en medio nuestro. ¿Sí? O sea, es una realidad. Al mismo tiempo es autoevidente y sin embargo es algo que todos cerramos los ojos. Por un lado decimos: ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo está la sociedad? ¡Qué mal! ¿Por qué injusto es los gobernantes? ¿Qué injusto esto? ¿Qué injusto mi pariente que quién sabe qué? Y por el otro lado decimos: los seres humanos somos básicamente buenos. Y no vemos la incompatibilidad entre esas dos cosas, ¿no? Pero la maldad humana es algo evidente. La profesora Nancy Gibbs de la Universidad de Harvard dice esto: el odio entre todos nuestros instintos básicos es el más claramente humano.
En los animales, la violencia y el veneno suelen ser herramientas de supervivencia. En los humanos, de supremacía. El odio entre los humanos requiere una aportación espiritual que va más allá de la supervivencia, más allá de la mera perpetuación del gen egoísta. ¿Qué es lo que quiere decir ella? Está diciendo que algunas personas que no son cristianos dicen, ay, todo lo único que estamos tratando de hacer es sobrevivir. Pero ella dice, no, si nos fijamos bien, entre los animales tratan de sobrevivir, matan a uno al otro para comerlo y ya. Dice, pero en los humanos hay algo que es más allá. Algo espiritual. O sea, no solamente, no es que si me lo necesito comer, no, es que quiero verlo destruido. Es que quiero ver, aplastarlo. Es que quiero ser supremo por encima de ello. Y cuando estamos hablando de eso, ella misma, como investigadora, dice, hay algo espiritual detrás. Hay algo espiritual. De hecho, un famoso psiquiatra que se llama Morgan Scott Peck, y escribió un libro muy famoso cuando andaba ahí coqueteando con el budismo y con una forma mística del Islam, que se llama El Camino Menos Recorrido. Pero él, como psiquiatra, empezó a investigar este asunto de la posesión demoníaca. Y él dice lo siguiente, dice estas palabras. Dice, por supuesto, yo no creía que la posesión demoníaca existía. ¿Sí? Este es un psiquiatra secular, exdirector de psiquiatría y neurología, que trabajaba para el cirujano general de los Estados Unidos. Yo no creía que la posesión demoníaca existía. En 15 años de estar muy ocupado ejerciendo la psiquiatría, no había visto nada parecido a un caso. Dice, pero tenía que examinar la evidencia que podía retar mi inclinación en este asunto. Dice, el primer caso, dije, no, esto es psicológico. El segundo caso, dije, bueno, es psiquiátrico. Dice, el tercer caso resultó ser una posesión real. Dice, ahora sé que Satanás es real, lo he conocido. Hay un poder, aunque no sea popular hablar de esto, tenemos que hablarlo. Hay una fuerza de maldad y nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes de ella. Porque es nuestro enemigo y quiere nuestra destrucción. Cuando nosotros estábamos trabajando en trabajo humanitario en Medio Oriente, una vez nosotros aprendimos el idioma, aprendimos la cultura, estábamos enterados de la situación. Pero llegaba gente de Naciones Unidas que llegaba un ratito, unos meses, y se iban, ¿no? Y no hablaban la lengua, no se relacionaban con la gente, entonces muchas veces no sabían lo que estaba pasando alrededor de ellos. Entonces, una vez estaban ellos haciendo un picnic, un día de campo, comiendo en un campo, ¡ay, qué bonito aquí! No vemos a nadie en este lugar, aquí vamos a disfrutar, poner nuestros manteles. Y están ahí teniendo un buen tiempo, pasándola bien, cuando de repente escuchan boom, 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 boom. Estaban teniendo un picnic en esa zona que les gustó tanto, era porque estaba en medio de dos facciones en la guerra civil. Y así muchas veces vivimos nuestra vida, ignorantes de la batalla que está sucediendo alrededor nuestro. Pero tenemos que recordar esto, que Jesús tiene autoridad sobre el mal, tiene autoridad sobre los dominios y los poderes de las tinieblas, tiene autoridad sobre nuestras cadenas.
Hay cosas que a veces nos atan y luchamos con ellas. Cosas que a veces incluso han pasado de generación en generación. No, en mi familia somos así. Pero Jesús tiene el poder de hacernos libres de eso. Y yo soy testigo de ello. ¿Ok? Dios es poderoso para transformar y liberar nuestras vidas de toda cadena. Y el reino de Dios se ve así, en liberada, en gente libre de sus ataduras, creciendo en libertad en sus ataduras. ¿Qué otra característica? 29 al 34. Dice, al salir de la sinagoga, Jesús, acompañado de Jacobo y de Juan, fue a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida se lo dijeron. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le desapareció la fiebre y se puso a servirlos. Cuando se puso el sol y llenó la noche, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y a estos no le permitían hablar porque lo conocían. Okay, ¿qué característica vemos aquí sobre el reino de Dios? ¿Cómo se ve el reino de Dios? Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Así, por favor, aquí con... ok. Sanidad sobre las enfermedades. Sanidad sobre la enfermedad. Sí. Entonces, Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, dijo Hugo también. Entonces, Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Tiene autoridad sobre la enfermedad. Puede sanarnos y puede transformarnos. Y muchos hemos experimentado la sanidad del Señor. ¿Sí? O sea, ¿hay alguien aquí que haya experimentado alguna vez la sanidad del Señor? Okay. Gracias al Señor. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Versículos 40 al 45 dice: vino a él un leproso y le rogaba de rodillas diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, profundamente conmovido, extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió enseguida y le dijo con severidad: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que a ellos les sirva de testimonio. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar por todas partes el hecho. Así pues, Jesús no podía ya entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Pese a todo, venían a él de todas partes. Muy bien, ¿qué característica del reino vemos aquí? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios aquí? A ver, por este lado. Ya iba extendiéndose, creciendo la popularidad. Iba creciendo la popularidad del Señor, en crecimiento, sí es verdad. ¿Qué otra cosa vemos en este texto? Ok, ahí. Marta. Que tiene autoridad para limpiar. Tiene autoridad para limpiar. Uh-huh. Sí. Jesús lo despidió con una firme advertencia. Uh-huh. Ok. ¿Qué te hace pensar eso? Él le advirtió que no dijera nada. Sí.
Bueno, sí le complicó la vida al Señor, ¿no? Porque se fue a decirle a todo el mundo, y a veces no podemos callarnos. Las cosas maravillosas que Él hace, a veces quiere que las divulguemos, pero en ese momento la razón por la que el Señor no quería era porque ya era súper popular y no podía moverse entre la gente. Todo el mundo, imagínense, a veces en las películas lo vemos así muy tranquilo, Él va caminando y todos se quedan ahí al ladito viéndolo pasar. Para nada. Ustedes han visto siquiera un cantante como cuando tiene que tener guardaespaldas y lo van protegiendo porque todas las nenas quieren tocarlo, ¿verdad? Imagínense a alguien que solamente lo tocaban y quedaban sanos, o sea, era algo tremendo, era muy difícil. Y entonces hay toda una multitud abalanzándose sobre él. El Señor, debido a que divulgaron esto, él tenía que quedarse fuera de la ciudad. Y dice, y ahí iba la gente para que oírle y para que fuera sanada, ¿no? Pero ¿qué característica? Yo estoy buscando algo aquí que hay que entender un poco el contexto para saberlo. Adelante. El Señor dijo, sí quiero. Sí. Y significa que Él quiere sanar a los leprosos y a los enfermos. Así es, ok. Es su voluntad perfecta. Muy bien. Pero hay algo más, porque la lepra significaba algo más allá que una enfermedad en ese tiempo. ¿Okay? Y esa es la parte que es un poquito complicada. O sea, la lepra era una enfermedad terrible. Es de hecho, que existe todavía. Yo cuando estaba en mi servicio social, en algunos momentos tuve que ver pacientes con lepra. Y es algo terrible porque pierden la sensibilidad y por lo tanto, con cualquier tropiezo, con cualquier toque, va dañándose y cayéndose parte de su propia anatomía, también afecta a todos los cartílagos y eso. Entonces es una cuestión que desfigura y que además de eso era algo que en la ley era visto como alguien que no podía acercarse al santuario de Dios y también por cuestiones de salud pública. Ellos tenían que estar alejados de la gente y ellos iban proclamando por las calles, soy leproso, y la gente se quitaba, ya no podían vivir con su familia, ya no podían estar con la gente que ellos amaban, ya no podían tener una relación con la gente. Peor, como en el Antiguo Testamento hay algunos momentos en que la lepra vino como castigo. A veces había la idea entre la gente de que algo hizo, por eso está así. ¿Sí? Entonces, ser leproso era una cuestión de deshonor, era una cuestión de vergüenza, era una cuestión de estar alejado, de ser despreciado. Y es interesante qué fue lo que el Señor hizo con esta persona. No solamente le dijo, quiero ser limpio, sino que ¿qué fue lo que hizo antes? Le tocó, ¿ok? Le tocó, sí. Ya. Lo tocó. O sea, no sabemos cuánto tiempo. Imagínate que fueras tú y empiezas a desarrollar esto y empiezas a pensar, espero que no sea eso. Vas con el sacerdote y dices, sí, eres leproso. Ya no puedes tocar a tu esposa. Ya no puedes tocar a tus hijos. Ya no puedes besar a tus padres. O sea, no puedes vivir con ellos. Tienes que salirte de la casa, tienes que salirte de la ciudad para vivir a las afueras con otros leprosos. ¿Ok? Y imagínate lo que es, nadie te toca. O sea, pensémoslo un momentito, nadie te toca. Todo el mundo es así. Y tú mismo tienes que, aléjense de mí, soy leproso.
Y Jesús no dijo, sé sano, y entonces le dio un abrazo. Sino, ¿en qué condición lo abrazó? Le tocó. Cuando todavía estaba leproso. Lo tocó y a través de tu toque lo sanó. Entonces vemos aquí que esto va más allá de la enfermedad. Todo lo que dijeron es cierto, pero habla de la autoridad del Señor sobre nuestra vergüenza. Porque normalmente la lepra no era algo que le vino porque hizo algo. A veces era simplemente le tocó. Y algunas veces en nuestras vidas hay cosas, a veces culpa nuestra, pero muchas veces cosas que nosotros no tuvimos la culpa. Pecado de otros que nos han tocado, circunstancias fuera de nuestro control, que traen vergüenza a nuestra vida. Y Jesús tiene autoridad sobre eso también. Y nos hace libres, y nos hace dignos, y nos hace agradables delante de Él y delante del Padre. Él puede transformar, la Biblia lo dice claramente, Él cambia nuestro lamento en danza y cambia nuestra vergüenza en gloria. Así se ve el reino de Dios. Se ven vidas transformadas, se ve en dignidad. O sea, se ve en gente que era despreciada, redimida, transformada, a medida que la gente no lo sabría. Hasta que oye su testimonio, dice, wow, no lo puedo creer, porque su vida ha sido liberada, ha sido transformada, ha sido puesto en un lugar de honor. El reino de Dios tiene autoridad sobre nuestra vergüenza y nos hace dignos. Y ahora vamos a Marcos 2, del 1 al 12. Dice, Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. Entonces acudieron a él 4 personas que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, lo que les decía antes, o sea, eso era de locos. Quitaron parte del techo de la casa donde Jesús estaba y por la apertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de quienes le llevaban, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo así como, ¿qué? ¿Ese es el problema? O sea, ¿eso es lo que va a hacer? Hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas y en sus corazones albergaban este pensamiento. ¿Por qué habla de este modo? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno? Dios. Jesús interiormente se dio cuenta del momento en que de lo que los escribas pensaban y les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, otra vez esa palabra, en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
El paralítico se levantó, tomó su camilla e inmediatamente salió en presencia de todos, y todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. O sea, veamos la situación. Jesús está en esta casa y está llena de gente. Los amigos no se pueden acercar y bajan al paralítico ahí en la presencia de Jesús. ¿Cuál es el problema del paralítico? Aparentemente. A ver. Levanten la mano, recuerden. Angie. Que no puede caminar, está paralítico. Que no puede caminar, está paralítico, sí. Él tenía un pensamiento de que creía que por haber pecado estaba sujeto a esa enfermedad. Y cuando Jesús pronunció esas palabras, quedó libre. Al sentirse perdonado, él quedó libre y por eso recibió sanidad. Ok, interesante. Muy bien. O sea, el problema aparente era, está paralítico. Ese es el problema. O sea, de acuerdo a los ojos humanos. Pero Jesús tiene otro diagnóstico, ¿no? No el diagnóstico aparente, sino otro muy distinto. ¿Cuál es el problema real de esa persona? Allí, antes. Es pecador, tiene pecado. Que es pecador, ¿sí? Que es pecador, que ha pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice? ¿Qué es lo que Jesús le dice a este hombre? Ahí atrás. Sí. Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. ¿Sí? O sea, ahí está, como decía mi hermana, ahí está el problema real de este hombre. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es interesante porque nos hace pensar en nosotros como seres humanos. ¿Cuántas veces buscamos una solución a nuestros... Es como, o sea, me duele la cabeza, pues es muy obvio, mi problema es el dolor de cabeza, me tomo una aspirina y ya. Pero ¿qué tal si eso es otra cosa más severa? Y es lo que está sucediendo aquí. No, el problema real no era ese. No era el diagnóstico correcto. Entonces Jesús va de una vez a lo que es el problema real y le dice: ok, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la respuesta que tienen los escribas y los fariseos? Sí. Blasfemias. Es blasfemia, ¿no? Ahí, Pili. Pero yo veo aquí que también, antes de eso, hay otras cosas, que hay más gente involucrada en esto. Exacto. Porque los amigos Exacto. que hacen todo ese esfuerzo, y lo que él le llama la atención no es el que está en la cama, sino el esfuerzo que hacen los amigos. Hace todo eso y le está diciendo: le voy a perdonar a causa de vosotros. Exacto. Por la confianza que estáis poniendo en mí. Y entonces es que ahí es un culebrón lo que sucede, porque va mucha gente involucrada. Exacto. No solamente el enfermo, va más allá, porque también pone a prueba a todos los maestros de la palabra. Y ahí sucede una serie de cosas que a mí me gustaría haber estado ahí en medio de esa escena, porque es mucho más lo que hay de trasfondo que lo que aparentemente le dice al hombre: bueno, tú puedes nadar, tus pecados te son perdonados. Exacto. Y te puedo decir también: coge tu silla y levántate. Exacto. Pero que hay mucho más atrás. Bueno, y tocas un punto muy importante y muy interesante, que es la fe de los amigos, ¿no? Ciertamente es verdad. Ayer estábamos viendo un documental de un hombre terrible que era un asesino, pero un genocida, no un asesino, un genocida. Era líder de un grupo de personas totalmente mezcladas con el mal en un país de África, y había levantado un ejército de niños y los usaba para asesinar a pueblos y a familias y a mucha gente.
Y unos pastores en la iglesia estaban orando para que, así como, Señor, casi como, Señor, ilumínalo o elimínalo, ¿no? O sea, estaban orando así, o sea, Señor, llévatelo no tanto como llévatelo, te lo enviamos, pero era algo así, ¿no? Elimínalo, quítalo de en medio, que se vaya. Y un día el Señor le dijo a este pastor, pero yo puedo usar a ese hombre. Dice que con gran temor y temblor, pero seguro de la palabra de Dios, fue y compartió el evangelio con él, ¿no? Y después, en ese momento no se vio una gran transformación, pero años después Dios lo redimió, lo transformó, y ahora está usando su vida para bien. Entonces, y liberó a otros que antes él utilizó como un instrumento satánico. Pero ahí está la fe de este hombre y ahí está nuestra parte. A veces nosotros somos los que tomamos esa camilla y la bajamos a los pies de Jesús, ¿no? Entonces vale la pena estar orando por nuestros amigos, por nuestras familias, por las personas a nuestro alrededor. Muy bien. Pero el punto clave es que, ¿cuál es la respuesta que tienen los fariseos y los publicanos? Dice blasfemias. ¿Por qué blasfemia? Porque solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Sí? Una cosa es que alguien me diga, oye, Andrés, perdóname por lo que te hice, y yo le digo, está bien, te perdono. Pero si alguien le hace algo a Diana, y yo llego y le digo, mira, te perdono por lo que le hiciste a Diana, es como, ¿qué autoridad tienes tú para hacer eso? O sea, pero ¿quién es la persona que es ofendida en todo pecado? Contra cualquier persona. Dios. ¿Okay? Entonces Jesús está aquí ejerciendo la autoridad que Él tiene de parte de Dios, que Él le tiene como Dios, hecho hombre, perdonar pecados. Y entonces, como ellos empiezan a murmurar y dicen, no, este hombre que se cree, qué autoridad tiene, cómo se cree, que incapaz, Él los escucha por su conocimiento como Dios, y les dice, ¿qué es más fácil? Perdonar a alguien, decirle que lo perdonas, o levantarlo. Y dice, bueno, para que sepan, realmente lo más difícil es que perdonar los pecados. Pero como no lo pueden ver, y como lo dudan, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Sí, para que les quede claro que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces el reino de Dios se ve en la autoridad que Jesús tiene para perdonar nuestros pecados. Se ve en vidas. Jesús fue a la cruz no simplemente como una víctima de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Jesús fue intencionalmente para entregar su vida por nosotros. Dios, en su misericordia, aceptó un sacrificio perfecto a favor de todos aquellos que le hemos ofendido. Él entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Y si tú no lo has hecho antes, si tú te abrazas a Jesucristo el día de hoy y aceptas su ofrenda, su oferta de perdón, puedes ser perdonado hoy de todos tus pecados. Y puedes vivir una nueva vida para la gloria de Dios, en el reino de Dios. El asunto del reino
es que el reino no viene como nosotros lo esperábamos. Y frecuentemente no viene como lo esperamos. Les pasó hace 2000 años y nos sigue pasando hoy. Los judíos esperaban a un regente de la casa de David que iba a restaurar la casa de David, que iba a liberar a Israel de sus opresores, que iba a restaurar el templo, gobernar al mundo, destruir el mal y traer una época de justicia, de paz y de vida. De hecho, Juan el Bautista, que él mismo proclamó la venida del reino, cuando él estaba en la cárcel, en Mateo 11, y Herodes seguía en el trono, mandó a mensajeros a decirle a Jesús: oye, ¿eras tú el que iba a venir o tenemos que esperar a algún otro? Y Jesús en ese momento le mostró lo que hemos hablado. Mira, los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados, los pecados, buenas nuevas de perdón se le anuncian a los necesitados y el reino de Dios está ya en medio de nosotros. El reino de Dios ya está presente, pero no ha venido con toda plenitud. Realmente Dios desde el principio nos dio su reino. Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes dominen sobre todo, ejerzan mi dominio, ustedes van a ser los agentes del reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Ellos, en lugar de obedecer a Dios, le hicieron caso a Satanás y con ello el mal entró al mundo. A Satanás, Dios y Satanás son muy distintos. Nosotros le abrimos el corazón al Señor y el Señor dice: quiero más de ti. Y nos espera y trabaja con nosotros, le damos más, trabaja con nosotros, dame más, le entregamos más y cada vez somos más libres. Satanás no, le abres un poquito la puerta y a la fuerza. Entonces, vivimos, el hombre cayó y por lo tanto vivimos en lo que la Biblia llama el presente siglo malo. En el reino de Satanás, básicamente. ¿Y qué características tiene? Pecado, muerte, destrucción, vergüenza, indignidad del ser humano, enfermedad, destrucción, muerte. Ese es el tiempo, señores, que está viviendo. La gente dice: uy, si Dios es bueno, ¿por qué estamos viviendo en toda esta injusticia? Bueno, porque nosotros rechazamos el reino de Dios y le dimos la bienvenida al reino de Satanás. Y estamos sufriendo las consecuencias de lo que estamos viviendo. Pero Dios no nos dejó solos. En el cumplimiento del tiempo, Él mandó a Jesús para ser el Mesías y dar su vida por nosotros. Ahora, lo que los judíos esperaban es que cuando el Mesías viniera, nosotros de inmediato íbamos a vivir en el reino restaurado de Dios. No más muerte, no más llanto, no más destrucción, no más pecado. Pero si el Mesías hubiera venido como ellos lo hubieran esperado, hubiera tenido que destruir a toda la humanidad. Porque el problema no eran los romanos como ellos pensaban. El problema estaba dentro de todos nosotros. Entonces Jesús vino para entregar su vida primero por nuestros pecados y empezar el reino de Dios, pero todavía por misericordia, sin destruir el presente siglo malo. Entonces estamos viviendo en un tiempo, aquí estamos nosotros viviendo. Todavía no ha venido la segunda venida del Señor. Cuando Jesús vuelva, ya no va a haber más muerte, más dolor, más llanto, más destrucción, más pecado, más muerte, más vergüenza. Vamos a vivir eternamente con Dios en paz, en restauración, en perdón, en vida, en dignidad. Pero ahorita vivimos aquí. Estamos viviendo en ese momento en que el reino de Dios ya ha venido,
Pero el reino de Satanás todavía no ha terminado. Y por lo tanto, señores, vivimos en guerra. Vivimos en un tiempo de guerra. Vivimos en un tiempo en que nosotros tenemos que luchar al lado del Señor, proclamando las buenas noticias del reino, demostrando el poder del reino de Dios, sirviendo a los necesitados, haciendo la voluntad de Dios en este tiempo. Orando en todo tiempo, alertas. Y resistiendo a las fuerzas del enemigo que vienen atacándonos para traer sufrimiento, para traer desánimo y para traer parálisis. Estamos en este momento. El reino de Dios ya ha venido. Abre los ojos y míralo. Unámonos al Señor en lo que Él está haciendo en este mundo. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos de pie. Tome un momento delante de la presencia del Señor y dele gracias a Dios. Si usted es capaz de ver el reino de Dios, dele gracias al Señor por su fruto en su vida. Recuerde lo que el Señor ha hecho por usted, por ti. Si no habías recibido antes el perdón de tus pecados, dile al Señor Jesús en esta hora: Señor Jesús, yo quiero que seas el Rey de mi vida. Yo acepto tu autoridad sobre mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados, para perdonarme de toda maldad. Lléname de tu Espíritu y dame gracia para vivir para ti, para ser una herramienta, un instrumento de tu reino en este mundo, para resistir al mal y para combatir al mal. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Señor, estamos aquí, somos tuyos. Sí, nos gustaría que las cosas fueran fáciles, nos gustaría que el reino de Satanás ya hubiese sido destruido, pero no estamos ahí. Estamos en este tiempo de la batalla. Ayúdanos a ser ciudadanos leales de tu reino y a hacer tu voluntad en este mundo. Gracias, Señor, por los adelantos del reino que hemos recibido, por paz, por perdón, por dignidad, por sanidad, por vida. Pero no ha llegado completamente todavía. Ayúdanos a ser pacientes, a ser perseverantes y a ser proactivos hasta ese día. En el nombre de Jesús. Amén.